Entonces, ¿qué rayos es la temperatura? ¿Qué creen que es la temperatura? Debate de calor y temperatura, ¿es lo mismo? Si yo digo, este termo está caliente, esta agua está caliente, ¿es lo mismo? ¿Es correcto decir que un cuerpo está caliente y un cuerpo está frío? Con todo esto que estamos platicando. En realidad, el frío puede decirse que no existe, ¿no? En realidad, la ausencia de calor. Podría ser, ajá. ¿Qué más? Cuéntenos, desarrolle su idea. No, vaya. ¿Esa ausencia de calor determina justo la temperatura? Podría ser, a ver, desarrolle la idea. Bueno, o sea, si el frío es la ausencia de calor, la temperatura va a medir esa ausencia o ese grado de calor. Ok, puede ser, ajá. Por ahí va la idea, ya se está afinando la idea. Ajá, a ver usted, cuéntenos, ¿qué ideas tiene? Bueno, no estaban tan equivocados, ¿eh? La temperatura es un artificio que hemos creado, es una idea que hemos creado, o sea, es como, a ver, es una forma de medir las cosas. Entonces, arbitrariamente la humanidad dijo, a ver, esto es 1 metro y ya. Sí hay una definición formal, pero eventualmente la humanidad dijo, esto es 1 metro y ya. Tenemos que buscar una forma de medir la longitud, tenemos que buscar una forma de medir el volumen, tenemos que medir una forma de medir el peso. Bueno, ese es otro debate, no es, pero ahorita terminamos este y después nos vamos a masa y peso, que ahí también es lo mismo, tenemos que dejar en claro esos conceptos. Entonces, la gente eventualmente dijo, a ver, es que hay que ponerle orden a esto. Y esto es muy reciente, ¿eh? O sea, de 1800 para acá vienen estos debates formales de cómo medir las cosas. De hecho, hasta 1960, bueno, las primeras convenciones fueron de cómo vamos a medir las cosas, son de 1780, 1790. Son las primeras convenciones que la gente se puso de acuerdo así de, a ver, ¿cómo vamos a medir las cosas? En 1800 fueron las primeras convenciones internacionales para cómo medir las cosas. Y la gente no se ponía de acuerdo. A eso se llaman las convenciones generales de pesos y medidas. Fíjense, fue hasta 1960 que se empezaron a definir unidades muy básicas y elementales que utilizamos hasta el día de hoy, como por ejemplo el mol, la cantidad de materia, la masa, la energía. Bueno, todo eso, o sea, formalmente tiene muy poco tiempo, ¿no? 1960, es muy poco tiempo. Bueno, evidentemente ya habían convenciones anteriores, pero que la gente se puso más de acuerdo fue en 1960. Bueno, ahorita vamos a esa parte, pero lo que quiero que entiendan es que esto, para la historia de la humanidad que tenemos 300.000 años, y que estos conceptos, ¿cuánto tienen? 150 años, 100 años, o sea, esto es realmente muy nuevo. Entonces se han ido perfeccionando. Entonces la temperatura, a lo que le hemos asignado como qué es lo que estamos tratando de medir, es el movimiento que tienen las partículas de un sistema. Entonces yo les dije hace rato que había una energía interna, que es movimiento de las partículas, energía de traslación, energía potencial, energía de los enlaces, la energía que está contenida dentro de un sistema. Y entonces la temperatura trata de medir ese movimiento interno de las moléculas. Entonces, ¿cómo se están moviendo, cómo se están desplazando dentro de ese sistema las moléculas? Y entonces eso nos mide la temperatura. Y eso fue muy arbitrario. Hay muchas escalas de temperatura, pero básicamente aquí vamos a usar 3. Entonces, la primera escala de temperatura con la que seguramente están familiarizados es la grados Celsius. Se la debemos a un astrónomo que se llamaba Celsius y a él se le ocurrió decir arbitrariamente, ¿por qué? Pues porque así se le ocurrió, el punto donde se congela el agua le vamos a poner 0. ¿Por qué? Porque se me ocurre. Y el punto donde hierve el agua le vamos a poner 100. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. Y ya, arbitrariamente. Entonces, aquí el punto donde el agua está en estado sólido es 0 y en donde el agua llega a su punto de ebullición es 100. ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió. ¿Y cuántas rayitas le vamos a poner acá? 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el 100. Por eso se llama centígrada, porque tiene 100 intervalos dentro del punto de solidificación y el punto de evaporación del agua.
Ujú. Entonces, eso se lo debemos a Celsius. Pudo haber escogido cualquier otro fluido, pudo haber escogido aceite, pudo haber escogido lo que sea, pero el agua es universal. El agua la necesitamos todos y además el agua es un químico, un físico impresionante, entonces es una sustancia impresionante, entonces el agua se ocupa para referencia de muchas cosas. Entonces se seleccionó el agua. Bueno, entonces, ¿cómo midieron esto? Bueno, pues resulta que se dieron cuenta que hay muchos materiales que a ciertas temperaturas, sin saber qué temperatura sea, se expanden y cuando la temperatura es baja se contrae. Así pasa con muchas cosas. Los metales tienen esa capacidad. Particularmente los metales, cuando se calientan se expanden y cuando se enfrían se contraen. Por eso cuando ustedes vean las vías del tren, si alguna vez han ido en tren, está una vía, tiene sus durmientes y van las vías, entonces entre un riel y otro siempre están despegadas. Porque cuando hace calor, estas vías se expanden y chocan. Pero cuando hace frío, pues ya se contraen. Entonces, si esto fuera una vía de metal que estuviera continua, si esto llega al calor, entonces se deforma. Entonces, bueno, esto es de observación de hace muchos años. Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo vamos a medir esto? Y se les ocurrió medir esto con un mercurio. Entonces pusieron mercurio en un tubo, pusieron mercurio, lo llenaron con mercurio y entonces pusieron, a ver, aquí vamos a poner un hielo. Esto es un hielo. Lo ponemos en contacto con nuestro bloque de hielo. Y resulta que este mercurio aquí dio una señal. Aquí. Este mismo dispositivo, este mismo, no otro, este mismo igualito, lo pusieron en una olla donde el agua estaba hirviendo, estaba en estado de ebullición. Y entonces este mismo aparato, cuando estaba hirviendo, entonces ya no estaba aquí, resulta que estaba acá. Hizo ese experimento con otro termómetro, igual, puso lo mismo, le puso mercurio, así. Cuando estaba en el bloque de hielo, dio esta lectura, y cuando estaba en el bloque de la olla hirviendo, dio esta lectura. Hizo lo mismo una y otra vez, y dijo, bueno, esto tenemos un común denominador, entonces cuando tengo el hielo, en este punto le voy a denominar el 0, y a este punto le voy a denominar el 100. Y todo lo demás le vamos a poner estas escalas del 1 al 100. Son las centígradas. Entonces así surge la medición de la temperatura. Bueno, ¿dudas con esto? Bueno, entonces esta temperatura nos está midiendo o tratamos de inferir cómo es el movimiento de las partículas de este sistema y cómo es el movimiento de las partículas de este otro sistema. ¿Qué sistema tengo acá? ¿Cómo definiría el hielo que tengo acá? ¿Es un sistema de qué? ¿Cómo definirían ustedes este sistema? Ya estamos tratando de empezar a definir este sistema. ¿Cómo lo definirían? ¿Agua? En estado sólido. Agua en estado sólido. ¿Y este sistema? Agua en estado Casi en vapor. casi en vapor. Exacto. Por eso les dije la diferencia hace rato. ¿Por qué? Aquí esta es agua en estado vapor, en su equilibrio líquido-vapor. ¿Por qué? Porque si yo a ese vapor le sigo poniendo más temperatura y más temperatura y más temperatura, va a seguir siendo vapor, pero ahora va a estar en una temperatura mucho más alta. Pero yo la quiero en este punto exacto, donde es una gotita de agua se convierte en vapor y una gotita de vapor se convierte en una gota de agua. Está en equilibrio. Ajá. Está en equilibrio en una fase líquido-gas, ¿no? Entonces aquí tenemos un vapor. Pero eso yo le puedo seguir aumentando la temperatura. Entonces es un punto exacto. Entonces la diferencia entre gases y vapores. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces este es un sistema y este era otro sistema. Pregunta, ¿puede ser el mismo sistema? ¿Puede ser la misma cantidad de agua? Sí. Yo podría agarrar esto y bajarle la temperatura, extraerle la temperatura, y va a ser, por ejemplo, supongamos que es de 1 litro, y este litro lo puedo congelar, y eventualmente si lo caliento, va a seguir siendo, mientras lo mantenga cerrado, va a seguir siendo 1 litro, nada más que va a estar en otro estado. Va a cambiar sus propiedades. Bueno, entonces, va a cambiar sus propiedades. Aquí hay un estado y aquí tiene otro estado. Este sistema, aunque sea el mismo sistema, o sea, digamos, aunque sea la misma composición, si lo llevo de un estado 1 a un estado 2, va a tener una trayectoria.
Entonces va a haber un proceso en el que cambia sus propiedades 1 a sus propiedades 2. Entonces eso es importante porque, aunque sea el mismo sistema, aquí tiene unas propiedades y acá tiene otras propiedades. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a definir los sistemas.